Hablo desde el centro del Chaco paraguayo, que coincide con el centro del territorio Entlit y también con el centro de las colonias menonitas. Estamos en medio de las colonias menonitas y eso da una condición particular al contexto en que vivimos. Pero mi tema es otro. Mi tema son los relatos de los ancianos Entlit. Hace 20 años que comenzamos a grabar los relatos de Metiam y sus relatos eran fascinantes. Eran interminables, aunque muy cortos cada uno, eran diversísimos y muy precisos. En el año 2002 comenzamos a editar estos relatos de forma escrita como una forma metodológica para comprenderlos en su complejidad. Todo eso en la lengua Entlit, la edición escrita tanto como las mismas grabaciones, y para poder entrar en un diálogo con el anciano. Profundizamos sobre varios hilos temáticos que tenía en su mente y cuando murió en 2012 teníamos 100 horas grabadas con sus relatos. Con un proceso similar, pero no tan extenso, hemos pasado con unos 30 relatores en LIT, ancianos y ancianas, testigos del proceso de colonización que, como dijo Silvia recién, comenzó con la Guerra del Chaco y con la inmigración de los colonos menonitas en la década de los 1920. En su conjunto, estos relatos dibujan un cuadro muy detallado de las distintas regiones del territorio, de las facetas, de las diversas facetas del proceso colonial, del cambio de vida, de la situación precolonial hasta la situación hoy en las comunidades, por ejemplo. Y este proceso de recopilación se basó sobre tres pilares importantes. El primero era el tiempo para largos procesos de relacionamiento. Durante 20 años con los ancianos y las ancianas, el propio interés de ellos y ellas por relatar y compartir lo suyo y sobre todo que todo el diálogo con ellos y ellas se haya desarrollado en su lengua propia. De otra forma no hubiera sido posible comprender la complejidad de sus relatos y tal vez ni nos hubiéramos dado cuenta de que existe eso, lo que hoy llamamos los relatos de los ancianos. ¿Y qué son estos relatos? Hemos publicado 2 libros, ¿aparecen las tapas? Sí, aparece. Hemos publicado 2 libros en castellano. Uno, Qué hermosa es tu voz, el año pasado, que presenta la historia de contacto con los menonitas, y el otro, No llores, que habla sobre el tiempo de la Guerra del Chaco, siempre a través de a través de los relatos de los ancianos. En No llores he discutido ampliamente lo que es el relato, cómo lo defino, cuál es su manejo, cuáles son sus funciones y sus potencialidades. Y acá solamente puedo mencionar algunos pocos aspectos. Los relatos orales no son memorizaciones, son elaboraciones espontáneas, pero que sigan un hilo temático que el relator ha desarrollado durante toda su vida. Cada relato refleja un tramo que el relator mueve en su mente y que recibe su forma concreta dentro de una situación comunicativa específica. Entonces, el relato puede manifestarse como una presentación elaborada y cerrada, pero también a través de una intervención durante un diálogo en la cual solamente presenta un pequeño aspecto del tramo que tiene en mente. Eso funcionaba muy bien en la situación oral tradicional, donde el relator podía contar con que los interlocutores tenían presente su relato y que podían así leer su intervención. Quiero recalcar entonces que el relato
particular siempre es una variante de un relato múltiple. No existe en forma aislada. Eso sería un amplio tema que discutir qué significa si grabamos un relato así, en una versión en particular, accidental. Y el relato de un relator se conecta con otros relatos sobre el mismo tramo para formar así la narrativa del relator y aporta lo suyo a la narrativa del pueblo. Y por eso hay una conexión importante entre estos relatos y la memoria del pueblo. Estos relatos múltiples forman piezas concretas de la memoria de la sociedad Enlit. Y en ese sentido entiendo memoria como una metáfora para referirme a procesos de una comunicación polifónica dentro de la sociedad nativa. No es algo mental la memoria, sino lo entiendo como un proceso de comunicación. Pero la memoria es más que los relatos. Aunque la memoria siempre se basa en la palabra, también se transmite en formas no verbales, por ejemplo, a través de conocimientos aplicadas, de prácticas, de ritos, también a través de deseos, propuestas, etcétera. Y aquí quiero cerrar sobre el tema sobre la definición del relato. Quedan muchísimos temas a elaborar. Por ejemplo, la cuestión de la reelaboración constante del relato, del refrendo por la sociedad, la coherencia entre los relatos de un relator y de otros, de distintos relatores, y después la cuestión de la desarticulación de la dinámica oral en las sociedades colonizadas, el olvido y la interferencia de miradas distintas. Ahora quiero presentar dos potencialidades de los relatos que tenemos nosotros. En nuestro caso, tenemos un amplio acervo en lengua Enlit, también en la lengua Toba Enenlit o Toba Mascoy y en la lengua Guaná. ¿Cuáles son las potencialidades de estos acervos? Primero, son expresiones construidas sobre perspectivas autóctonas. En mi capítulo, en el del libro, he desarrollado mi argumento a partir de los relatos de un anciano en Tlit. Y eso no lo he hecho por cuestiones estéticas, por ejemplo, para ilustrar mis ideas, sino que corresponde a un plano metodológico y teórico. A nivel teórico, parto de la idea de que las distintas culturas no se basan en un mismo mundo y que sus categorías remiten a realidades diferentes, ¿no? Ahora no es el tema para discutir eso acá, o el espacio para discutir eso acá, pero significa que para hablar de una cultura en los términos ontológicos de otra, eso es por lo menos problemático. Para decirlo menos es problemático. Por eso la inclusión de las descripciones y reflexiones en Lit se vuelve una necesidad teórica para acercarnos a su perspectiva y poder pensar desde sus categorías o por lo menos para intentar reflejarlas adecuadamente. Eso se traduce a nivel metodológico en que la inclusión de la perspectiva nativa requiere reconocer a los pensadores del pueblo como sujetos de una mirada particular, sujetos o protagonistas de una tradición de percibir el mundo. Es más, si queremos hablar de lo suyo sin imponer como una actitud colonial nuestras propias categorías, debemos reconocerlos como actores dentro de nuestro propio proceso epistémico y dialogar con sus ideas. Y eso es lo que intenté hacer en mi capítulo del libro. Los relatos ofrecen múltiples conocimientos sobre, por ejemplo, procesos históricos, pero no son por eso simples fuentes de información, porque no se puede entender lo que contienen
desde nuestra posición externa, sino tiene que leer estos relatos desde sus propias categorías. Hablando de los procesos de colonización, los presentan a partir de categorías, razonamientos y motivaciones de los propios actores en Tlit. Por eso sus relatos reflejan una comprensión de experiencias que está relativamente menos influenciada por la lógica colonial que lo son las ideas que las generaciones más recientes tienen sobre estos procesos. Por un lado, eso nos posibilita entender las actitudes de los Entlit frente a los cambios desde sus propias categorías. Por otro lado, nos pone en condiciones de trazar los cambios conceptuales que se produjeron a través del proceso o a lo largo del proceso colonial. Nos posibilita entender un poco mejor lo que ocurrió en las mentes de los colonizados y cuáles son las trampas conceptuales que la lógica colonial ha instalado en las formas actuales de pensar, desear, percibir o actuar de la sociedad en Tlit. Y si digo eso, se entiende que mi planteo es en realidad un planteo muy político, tal vez mucho más político que antropológico o histórico, pero eso en forma de paréntesis. La segunda potencialidad de los relatos está directamente ligada a la función que les dan los ancianos y las ancianas, el potencial que tienen para el pueblo como una herramienta para que pueda guiar sus procesos de reflexión sobre su presente y su pasado. El pueblo en sí se encuentra en un momento histórico clave. Está por olvidar muchísimos conocimientos sobre las experiencias que hizo durante el proceso de colonización. Y recuerdo que hablo desde el contexto menonita, que está ideológicamente muy imponente sobre las comunidades. No es el tema aquí, pero se debe tener en mente eso cuando hablo de los Entlit. El olvido de la memoria corroe la posibilidad de entender el presente desde el trayecto histórico propio. Y eso lleva a que el pueblo comience a sustituir las lecturas propias sobre el pasado por interpretaciones de los vencedores, de los dueños actuales de su territorio. Las lecturas que ellos tienen sobre el proceso de colonización. Y eso significa que el pueblo tiene cada vez menos amparo frente a aquella lógica que es funcional al mundo de estos vencedores y a los discursos que ellos acompañan. Eso significa que la narrativa de los vencedores tropieza con cada vez menos contradicciones y parece ser por ello verdadera. Por ejemplo, el asentamiento en la misión deja de ser el resultado de un proceso de despojo y se vuelve un acto de creación del mundo motivado por la bondad de los vencedores. Los que sufrieron la colonización como protagonistas la describen de forma diferente a los que vivieron toda su vida bajo la condición de sometidos. Hay una distancia enorme entre el mundo que los ancianos describen y la narrativa de la sumisión que circula hoy en la sociedad de forma predominante. Sobre este contraste, los relatos de los testigos de otros tiempos tienen un potencial de liberación significativo si se reinsertan en la comunicación social. Habilitan a mantener la conexión con el pasado propio desde el presente. Existen, por ejemplo, muchos elementos en la actualidad o en la cotidianidad actual de las comunidades que están de una u otra forma anclados en el pasado propio. Con los relatos facilitan a comprender la motivación de estos elementos y habilitan así a trabajarlos y a transfigurarlos. Te queda como 2 minutos. Bueno, me va a alcanzar justo. Y los relatos también ofrecen un acervo de expresiones y reflexiones maduras, elaboradas durante mucho tiempo, que están a disposición del pueblo.
Los relatos de los ancianos permiten también entender la posición del pueblo, permiten al pueblo a entender su posición en el presente desde el trayecto histórico propio. Eso puede crear dudas en la naturalidad del mundo actual y desafiar el presente y pensar la convivencia con los vencedores bajo nuevas coordenadas. Un ejemplo es que los colonos menonitas dicen que salvaron a los Enlit del hambre eterno, que estaban por extinguirse a causa del hambre. Y los relatos hablan de una abundancia. Entonces, con este contraste obliga a los jóvenes que escuchan los relatos a repensar este mito que estaba ya bastante asentado en sus propias conciencias. Los relatos, eso es un punto muy importante, autorizan a superar los silencios dentro de la sociedad. Dan palabras a los traumas que operan en su seno. Posibilitan trabajar las heridas abiertas, dar palabras a las heridas abiertas para que puedan ser trabajadas y, aunque nunca pueden ser olvidadas, pueden dejados de lado. Estas son algunas ideas sobre la función de los relatos dentro de la propia sociedad Enlit y consideramos tan importante esta función que hemos dedicado durante 20 años a recopilar una gran cantidad y a devolverlo al pueblo. Eso sería otro tema, nuestras actividades dentro del pueblo. Para ver algo sobre eso, remito a nuestra página enlit.org. Quien se interesa por eso puede verlo allí. Y con eso cierro mi presentación, pero quiero hacer un anuncio por interés propio. El libro No Llores está en proceso ya de impresión en Queens McGill, de Canadá, y esperamos que para fines de año salga en inglés con el título Don't Cry. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Hannes. Tengo No Llores acá mismo. Es excelente. Es muy interesante. Muy importante el trabajo.